Chanfama nyine kanata kanto bitimiri kumakama Yarabi chanfama nyine kanunonya malokelema Yarabi chanfama nyine kanunonya malokelema. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro por TSE Firmat para una amplia región del sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, un placer, como siempre. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va, Mauro Dalmazo? Un gusto encontrarnos una semana más en este programa donde buscamos promover el diálogo, buscamos, como dice su nombre, promover el encuentro para conocer más del territorio en el que habitamos, para saber más de quienes allí viven y desarrollan su vida, sus sueños, y también van construyendo la historia. Y como no se puede creer lo que no se conoce, nosotros buscamos eso, tratar de conocer un poquito más de quiénes somos. Y el invitado de la jornada de hoy, venadense, el Daniel Horacio Olón, gerente referente del ET29 Radio Venado Tuerto. Dani, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a ustedes la invitación, un placer, la verdad, chicos. Bueno, en parte Mauro te puso un título, ya digamos, dijo la labor que venís desarrollando, pero siempre nos gusta en el inicio que el entrevistado se presente, porque hay gente que sabe quién sos, qué venís haciendo, y hay otras personas que quizás te están conociendo por primera vez, y nos gustaría que para esas personas, bueno, sos el gerente del ET29, pero seguramente Daniel Long también es otras cosas más. Contanos, presentate como te sientas a gusto. Bueno, soy nacido en Venado Tuerto, soy hijo de una leyenda de la radiodifusión como ha sido Ilmar Long, creador del ET29 Radio Venado Tuerto. Una generación que ya prácticamente somos hasta 6 generaciones de nativos o gente que ha vivido en el territorio, lo cual nos hace ser venadenses de fuste realmente y con mucho sentimiento. Y bueno, como tal yo nací en 1956, acabo de cumplir los 70 años, estoy en una etapa de mi vida donde estoy como queriendo hacer un clic y en ese sentido también debo decir que estoy cumpliendo 50 años en el oficio de la radiodifusión. Empecé por allá fuertemente en el año 76. La radio había empezado en el año 70. Yo me incorporé fuertemente a partir del año 76. Y por eso es que sostengo esto de que estoy cumpliendo 50 años en el oficio, ¿no? Una radio que tiene 56 años, de las cuales 50 estuve muy involucrado en muchos aspectos de la radio, ¿no? Desde barrer el piso hasta ser operador, ser locutor, llevar adelante programas, producir, gerenciar y bueno, hoy ser el director por herencia y porque mi papá me ha dejado ese legado, ¿no? Desde niño ya te fuiste criando en el ambiente, vos decías, bueno, la radio se funda en el 70, ya eras un adolescente, pero hay una cuestión previa a la radio también que tiene que ver con la propaladora, que tiene que ver con esas bocinas que estaban en distintos puntos de las ciudades, de los pueblos, y en este caso también de Venado Tuerto, que es la primera radio, el primer medio de comunicación. Sí, y ahí también ustedes ya estaban como familia siendo parte de eso. Sí, mi papá es un hombre de mucho oficio en la comunicación, un apasionado del rubro, y creó la Publicidad San Martín, que era una red de altavoces diseminada en toda la ciudad. Hoy los pibes no entenderían eso de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, lo explicamos. Son bocinas que estaban instaladas en lugares estratégicos de la ciudad, donde allí se escuchaba la información que se generaba en el medio, básicamente la información local, pero con mucho de nacional. Funcionaba un estudio central donde por cable se llegaba a esas bocinas, donde se transmitía y la gente se paraba en esas esquinas para conocer lo que pasaba en la ciudad.
Papá se jactaba mucho de que era una de las propaladoras más grandes de la Argentina porque llegó a tener hasta 70 parlantes diseminados en la ciudad. ¿Y ahí cómo era? ¿Había una programación diaria? ¿Cuántas horas se transmitían en la propaladora? ¿Cómo funcionaba? Bueno, se transmitía desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, a veces 12 y media del mediodía, se descansaba en la siesta clásica. Claro. De las, Aparte para que los vecinos no se quejen. Para que los vecinos no se queden, porque era un ruido molesto. Después se transformó en un ruido molesto casi. El tema de los parlantes y esa invasión que se genera en las calles con las bocinas. Se descansaba en la siesta y se volvía con la programación a las 4 o 5 de la tarde hasta las 8, el último programa del programa deportivo, básico, clásico, de los horarios que en aquel momento era una costumbre, ¿no? Escuchar en la ciudad. Y ahí vos decís que en un momento algún vecino se quejaba de que era invasivo eso, los parlantes. No hasta que apareció la radio. La radio, claro. Porque en ese momento era el único medio, entonces la gente lo... Estamos hablando de década del 60. Década del 60 hasta el año 70, porque claro, la publicidad incluso después la siguió trabajando un ex empleado de papá. Un par de años más hasta que después se transformó en un ruido molesto porque la gente empezó ya a incorporar el hábito de escuchar la radio local, claro, y entonces prácticamente la gente empezó a desestimar a la publicidad. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y qué recuerdos tenés vos de esa publicidad? ¿Ibas, que tenés imágenes, tenés algunos momentos que te hayan quedado guardados? Porque bueno, eras un niño. Claro, tengo la imagen, y yo estaba sacando la cuenta que la radio empezó cuando yo tenía 14 años. Yo acababa de empezar el secundario y no era algo que estaba incorporado en mi vida de rutina, simplemente lo veía a papá apasionado y él era muy decidido a continuar con esa tarea, entonces por ahí a lo mejor hasta uno se sintió hasta abandonado, por así decirlo, ¿no? Pero sin embargo, yo lo que siempre admiré de él es esa dedicación, esa pasión hasta llegar incluso a tramitar justamente el derecho de tener la radio ante los organismos oficiales, que le costó muchísimo. Mi mamá contribuyó mucho en eso y yo lo observaba mucho en esa tarea de llevar adelante toda la papelería para poder obtener la radiodifusión. Además, había como una competencia también latiendo ahí, que era fuerte de influencias y podía competir contra papá, y papá con todo el mérito que tenía de su publicidad y con la trayectoria, los valores que él tenía, logró el objetivo de obtener la radio por concurso, ¿no? Porque eso fue, digamos, se presentaron 3 oferentes para obtener la radio. Y papá la ganó por mérito real que tuvo, ¿no? Y la gente contenta, por supuesto, la gente de la ciudad cuando apareció justamente aquel encendido masivo que fue un 31 de enero de 1970, que la ciudad prácticamente era qué sé yo, como una especie de no sé, un bálsamo para muchos que querían conocer cómo era una radio, porque todos escuchaban las radios de Buenos Aires o las de Rosario. Y escuchar la radio propia con voces propios que les hablaran en el propio idioma fue una cosa muy original. Fue un momento bisagra ahí, comunicacionalmente, fue un quiebre, digamos, a nivel regional. Sí, la apertura del 29. Sí, indudablemente. Hasta ese momento, incluso las radios que se escuchaban, como te decía, eran las radios de Rosario y las radios de Buenos Aires. Estaba después el ET9 y el ET10 en Santa Fe, y para de contar. Sí, pero el ET28 en Rafaela creo que fue ahí parejito con el ET28 de Rafaela nació con el ET29, claro, como San Nicolás, como Pergamino, Nicolás, sí, como ciudades con esa más o menos cantidad de habitantes. Y la verdad que
fue un acontecimiento social tremendo. Yo me acuerdo de algunos episodios, porque nosotros vivíamos en el mismo edificio, en el primer piso. La radio se inauguró abajo, estaba en una calle céntrica de la ciudad de Venado Tuerto. Fue un sábado de la mañana. Las primeras transmisiones se habían, digamos, los ejercicios previos se habían hecho en días anteriores y oficialmente se hizo el acto el sábado de la mañana y la transmisión empezó un 1 de febrero de 1970. Y con todo, o sea, con un cuerpo de locutores muy bien seleccionados, porque como papá tenía el oficio ya instalado de la comunicación, un profesional de la comunicación, ya había tenido una elección previa muy bien lograda. Entonces la programación que se armó fue realmente muy significativa y la gente estaba, muy deseosa y además complaciente de escuchar eso, Además, ¿no? estaba como determinado, de movida por Ilmar, por tu viejo, que la impronta iba a ser local y regional, digamos. Que no iba a ser una radio que iba a transmitir partidos de fútbol de River, de Boca, ni nada. No, todo exacto. lo contrario, digamos. Bueno, eso lo sabés vos porque vos sos parte del elenco de LT29 y agradecemos que vos seas parte. Pero papá tenía ese concepto y tenía muy claro el objetivo. Y yo creo que eso es lo que determinó el éxito de la empresa, ¿no? El contenido siempre ha sido ese, hasta el día de hoy lo conservamos. Eso de hablar sobre todo de lo nuestro, de lo regional y con algo de información nacional e internacional, lógicamente, pero darle el primer lugar a lo local. Fíjate vos que papá, cuando se hacen las primeras reuniones de radiodifusores en Buenos Aires, que estaban nucleados en una entidad que se llama ARPA, Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas. Papá iba a las reuniones, se juntaba con los radiodifusores de aquel momento y los del interior decían, oh, qué lindo, vamos a poder transmitir los partidos de Boca River, de Independiente, de San Lorenzo. Y papá decía, la verdad que nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a transmitir el fútbol regional. Y ese fue el gran éxito de la radio, ¿no? Transmitir lo nuestro. Claro, hablar de lo cercano. Hablar de lo cercano, exacto. ¿Y cómo fue tu tránsito en ese inicio de la radio? Digo, en esto de ir viendo una radio que también fue cambiando con el paso de los años, pero que era muy cuidadosa en el lenguaje, que era muchas veces guionada, que había un proceso en la elección musical. ¿Cómo era esa cocina de esa radio inicial? Sí, vos lo describiste muy bien. Era muy bien guionada y con un concepto muy educativo, muy criterioso, pensando en el bien común. El mensaje era ese, justamente porque era el objetivo que tenía el director de la empresa, no mi padre. Y yo me fui incorporando porque después de terminar el secundario, arranco estudiando la carrera de abogacía en Rosario, cosa que no me cuajó. Tiempos difíciles, era el año 73, bastantes líos políticos, y así que estuve un año. Me acuerdo que llegué a meter una materia, Introducción al Derecho, y me vine a Venado. No tenía claro todavía si iba a ingresar a la radio porque no era algo que me apasionaba al momento. Pero el tiempo y esa necesidad de querer hacer algo y tener que hacer algo, porque mi papá también me presionaba para hacerlo, me fui involucrando. Y así arranqué, fuertemente en el 76, pero previamente recuerdo cosas que hacía, ¿viste? En las noches seleccionaba música de un programa que se llamaba Nocturnal, después un programa que hacíamos con un músico muy afamado de Venado Tuerto, que se llamó José Luis Artera Saresi,
los discos de él y mis discos, hacíamos la programación de un programa que llamamos Volando a Mil, se llamaba. Ese nombre tenía. Lo hacíamos en las noches, lo conducía Dante Gómez, me acuerdo. Y después, bueno, también la misma vorágine hizo que yo me involucrara más y me metiera a conducir. Y ahí apareció un programa que se llamaba Magnitudes y empecé a hacer el eje de ese programa, y también ese tiempo que yo me hacía para escuchar música me hizo dedicarme más y sostener más la cultura de la música. Una gran discoteca también la radio. Es una gran discoteca la radio, y en lo personal también yo fui adquiriendo música, y así empecé a involucrarme con diferentes estilos musicales, pero sobre todo muy vinculado al rock y al jazz. Y ahí aparecieron, qué sé yo, los primeros recitales. Me acuerdo, el primer reportaje que hice fue a Charly García, cuando Charly fue con La Máquina de Hacer Pájaros, el segundo grupo después de Sui Generis. Charly fue a la radio, invitado por mí también, y fue el primer reportaje que hice, que también, eso lo recuerdo, tengo la imagen esa, y después ir al recital de ver La Máquina de Hacer Pájaros, y después ir a la casa de unos amigos con Charly y con el bajista de La Máquina de Hacer Pájaros. Hicimos hasta un vínculo, una relación muy sana, por supuesto, pero muy linda con Charly y José Luis Fernández, que era el bajista de La Máquina de Hacer Pájaros. Después, bueno, vino la vorágine de los otros grupos, vino Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, y muchos grupos, y todo eso hizo que yo me involucrara mucho más en el tema de la música. Hice amigos, un amigo entrañable de Buenos Aires que me proveía de la música importada. Por eso soy muy reivindicador del vinilo yo. El vinilo es algo que lo sostengo como un aspecto, digamos, del formato musical que me ha influido fuertemente, y que felizmente hoy en día tiene tanto auge nuevamente, ¿no? Dijiste algo que no quiero dejar pasar porque es importante y hoy a veces un poco se pierde. Escuchar música, o sea, la radio también de algún modo, te pregunto, ¿te enseñó a escuchar música? Sí, indudablemente. Yo, una de las cosas que tenía tiempo, y si no me lo hacía, pero el hecho de ponerme a escuchar y detenerme a escuchar cada sonido me hizo también enriquecerme yo mismo, y lo que, bueno, hoy en día puedo decir que soy un melómano, empedernido. ¿Y cómo era eso de lo que escuchabas, de lo que te gustaba, y después de lo que llegaba a salir al aire? Porque también lo que les llegaba a muchas familias, a muchos venadenses, era lo que ustedes compartían. De algún modo ustedes iban también generando los gustos, las inquietudes culturales, artísticas, más allá de los otros temas. Y ahí también ustedes jugaban en sus decisiones, en sus gustos, en cómo presentaban un tema u otro. Sí, efectivamente, lo que decís es cierto, que nosotros nos transformamos en educadores en el sentido musical, de alguna manera. Pero yo hablo desde lo mío, que era muy específico del rock y del jazz, por así, ¿no? Pero nosotros teníamos gente muy talentosa dentro de los comunicadores. Había un conductor que se llamaba Leopoldo Polo Giacomelli, que era un especialista en el tango, en la música ciudadana. Teníamos gente muy vinculada al tema del folclore, en su momento Danilo Ismael Corso, luego Domingo Matías Sayago, gente que tenía ese espíritu también de escuchar música y saberla transmitir, ¿no? Sobre todo a través de la radio. Y como eso en cuanto al contenido de música o a lo artístico, por así decirlo. Después teníamos los periodistas, que eran los que formaban el contenido de la radio, que era uno de los elementos primordiales, que era justamente la difusión del periodismo, de lo que la gente necesitaba escuchar para informarse, sobre todo de la ciudad, de la comunidad, de la región, ¿no? ¿Cuándo fuiste consciente o
o comprendiste la importancia que tenía la radio para la ciudad de Venado Tuerto, para el sur de Santa Fe? Digo, porque seguramente en la adolescencia, en la juventud, uno va comprendiendo, va entendiendo, pero hay momentos donde te hace el clic y decís, ah, mirá lo que esto representa, lo que esto es. Sí, por supuesto. Al principio lo tomaba como algo de lirismo, pero con el tiempo uno, con el vínculo con el oyente, uno va entendiendo qué es lo que la gente necesita en cuanto a formación y uno va dándole verdadero sentido a lo que transmite. Y gracias al oyente, que es el que justamente, bueno, vos, Mauro, también lo debes ver, y vos mismo, Mariano, también, lo que es el vínculo con el oyente y el que determina, en definitiva, cómo uno tiene que llevar adelante el contenido, ¿no? Bueno, hay una cuestión que escuchaba atendiendo a algunas notas, a algunas personas que han pasado por la radio en relación a lo que era la tarea también de tu padre, entre varias tareas, que me interesa por poder pensarlo en este presente, ¿no? Que era el cuidado del lenguaje, antes lo mencionaba, y estar siempre muy atentos a eso, a lo que se decía, cómo se decía, a entender el lugar que representaba estar en un medio de comunicación. Digo, en este tiempo donde todo es tan libre albedrío, aparentemente, hubo otro tiempo donde las cosas se pensaban y se planteaban de otra manera. Sí, hasta suena como algo conservador eso de cómo había que hablar en aquel momento con absoluto respeto, no decir una sola mala palabra. Hoy en día no hay ninguna contemplación en ese sentido. Los comunicadores mismos vierten las palabras que por ahí uno lo maneja en lo cotidiano y que antes el formato LT29, el formato que indicaba el director de la radio y los mismos laburantes de la radio no se lo permitían, no podían decir palabras soeces, palabras relacionadas con el mal gusto. Y hoy en día está como más al libre albedrío, ¿no? Como decimos. Sí. Igualmente, digamos, todavía hay que tener ciertos cuidados, digamos. A lo mejor una persona que escucha un medio porteño y escucha cualquier barbaridad, a LT29 no le permite que diga cualquier barbaridad. Desde el punto de vista de esto de las malas palabras o algo por el estilo, te lo vas a notar enseguida también, digamos. Sí, claro. Si mordés la banquina, digamos, desbarrancás un poco. Sí. Claro, eso vos mismo... Sigue siendo todavía ciertamente respetuoso en ese sentido. Sí, vos eso lo observás como comunicador en los programas de la radio, sí, efectivamente. Y somos muy cuidadosos del lenguaje, Mariano. Vos también sos testigo también de esta realidad de LT29. Vamos a hablar un poco después, más adelante, de lo que son los medios actualmente, con muchas cosas que pasaron, digamos, de la invención de otras emisoras, de otras radios, de la FM, pero también LT29 crea de alguna manera la primera FM regional, digamos, ¿no? O al menos la primera de Venado fue la que se creó. Sí, en eso debo decir, y ahí me pongo en autorreferencial, ¿no? Porque tuve mucho que ver con los contenidos de ese nacimiento en el año 1981, el nacimiento de la FM, porque fue la primera FM estéreo incluso del interior del país, LT29, y con un sonido espectacular. El formato que transmitíamos era el vinilo, porque la FM estaba muy constituida por el contenido musical, porque se destacaba la música en aquel momento. El nacimiento fue en octubre de 1981, todavía no habían nacido el formato de CD. O sea que todavía no había aparecido lo digital. Claro. Entonces, seguíamos con el sistema analógico. Y debo decir, estoy muy orgulloso de serlo, de poder haber compartido eso, de haber vivido lo analógico y después haber llegado a lo digital, ¿no? Porque eso me permitió tener una observación en cuanto a los sonidos y en cuanto al manejo de los contenidos también de épocas diferentes. ¿Y cómo fue el proceso ese de la fundación, de la primera FM regional, digamos, también, o como decías recién, una de las primeras FM del país? Ahí con tu viejo tenías diferencias, ¿no? Porque una cosa era
LT29, pero también llegaba algo que era completamente nuevo y que captaba quizás otra audiencia, ¿no? Que era el FM. Sí, sí. Y ahí el choque generacional se dio porque papá no tuvo interés especial en involucrarse en la programación de FM Imaginación. Hasta por allí se chocaba, esa generación chocaba. Y ahí me involucré mucho más yo con el medio y después, bueno, obviamente se fue transformando el contenido de FM al punto de que después se sumó más contenido, o sea, al sonido musical se sumó el contenido. Sufrió una evolución bastante rápida y la comunicación. Bueno, hoy en día estamos en una época de mucha revolución. La industria del periodismo, de la prensa, está sufriendo una revolución muy, muy fuerte que, bueno, ojalá que redunde en beneficio para el oyente, ¿no? Eso es lo que aspiramos, los que somos apasionados de los medios de comunicación, ¿no? Exactamente. Hacemos la primera pausa comercial, ¿te parece? ¿Te quedas un rato, Dani? Por supuesto, y seguimos gracias. charlando con Daniel Horacio Lón, gerente del LT29 Radio Venado Tuerto. Mutual Anfac, soluciones pensadas para vos. Billetera virtual, préstamos personales, cambio de valores, salud, seguros, ahorro y muchos servicios y beneficios más. Con nueva Casa Central en Alcorta y filiales en Firmat, San Gregorio y Peirano, acompañando a más de 20.000 socios desde hace más de 16 años. Mutual Anfac, la diferencia es ser socio. Encofir te brinda seguridad y confianza. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir SIEM te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Encofir, una empresa que sabe lo que hace. En Dulce Manía podrás encontrar un mundo de golosinas, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno y tenemos muchas promociones para cuidar tu bolsillo. Seguinos en nuestro Instagram @dulcemaniafirmat o ingresá a dulcemaniashop.com.ar para hacer tus pedidos sin moverte de tu casa. Encontranos de lunes a sábados de 9 a 20-30 horas en Córdoba 845 Firmat, Santa Fe. Dulce Manía, un mundo de golosinas y cotillón. Desde el Fredrickson Fútbol Club lanzamos nuestro bono contribución solidario para hacer realidad nuestro sueño, construir nuestro predio deportivo. Para eso creamos Gol de Oro, un juego de pronósticos de la Liga Deportiva del Sur, que tendrá comienzo en la fecha de los clásicos. Jugá todas las semanas en 100% digital en goldeoro.net.ar. Tiene un costo de 3.000 pesos por jugada. Jugá, ganá y ayudá a construir el futuro de nuestro club.
Seguimos en Punto de Encuentro con Daniel Horacio Olón, gerente y director del ET29 Radio Venado Tuerto. Con el pasar de los años, muchas radios que cerraron a nivel nacional o que se reinventaron, digamos, y mudaron de inmuebles, de edificios. Hoy en día el estudio A, el estudio mayor del ET29, debe ser uno de los más grandes del país. Ah, de tamaño, decís vos. Sí, sí. Porque tiene la característica de que pueden tocar una orquesta claro, adentro, sí, digamos, sí, cuando se hacía música en vivo en la radio. Exactamente, cuando se concibió el estudio se pensó en eso, en tener un estudio mayor para justamente vayan a tocar grupos musicales, y de eso se aprovechó bastante eso. Sí, sí, esa sala se utilizó mucho para pequeños recitales acústicos. ¿O tiene un piano todavía? Tiene el piano de mi abuela, sí, sí, sí. Mi abuela, que era ejecutante de piano de la iglesia evangélica. Ajá. También la música vino por ese lado, ¿no? Es que era habitual que en el estudio en los estudios de AM, yo recuerdo haber transitado en el ET8 cuando estaba en calle Córdoba, y había también allí un piano. Era habitual que estuviese. Claro, porque era por el tamaño. Claro. Porque no se podía mover. La guitarra tanto. Y el bombo lo podía mover, claro, o otro instrumento, pero el piano no. El piano no. Y se aprovechó justamente el piano de mi abuela para que los músicos lo tocaran cuando iban a ejecutar. Y tuvo en su momento un uso importante. Tuvo un uso importante y recuerdo, estaba mirando fotos los otros días y hubo una actuación de Norberto Chilín Morelli, un músico de mucha historia en Venado, que incluso este año está por cumplir 95 años, que fue distinguido por el municipio hace muy poquito como ciudadano ilustre, padre de otro músico de rock muy reconocido como es J. Morelli, el baterista J. Morelli, músico de Los Enanitos Verdes, así hay toda una tradición musical, ¿no? Uno de mis oyentes en magnitudes, siempre lo charlamos con J. J dice que se formó mucho escuchando la música que yo transmitía los jueves, yo hacía ese programa y muchos de los chicos que hoy han sido formados en música me dicen hoy en día: yo escuchaba los discos que vos pasabas, que traías de Buenos Aires, y toda esa época que me acuerdo. ¿Y cómo era eso de los discos? ¿Cómo los conseguías? ¿Cómo los gestionabas? Porque estamos hablando de un mundo que era muy, muy diferente, digamos. Un mundo sin internet, un mundo con teléfonos en algunos lugares puntuales. Bueno, en la radio obviamente sí había, un mundo por correspondencia. ¿Cómo era la gestión de los discos, la elección de los discos? Sí, el mundo analógico. Exacto. Y bueno, que no es tan lejano para nosotros, pero a lo mejor para otras generaciones ya parece que estamos hablando de algo allá lejos de hace tiempo. Para los jóvenes esa época no existe, el vinilo tampoco existe. Y los discos venían a través de las grabadoras, que las grabadoras que necesitaban difundirlo, los medios de comunicación éramos en el nexo para poder difundir esa música que ellos generaban para hacer el negocio de la música, ¿no? La industria de la música. Y nosotros recibíamos mucho material obsequio de las compañías y la música que yo generé en base a mi formación y mi gusto y mi dedicación por escuchar justamente música, la adquiría en Buenos Aires, y concretamente iba a comprarla a Buenos Aires. ¿Y tenías algunos lugares así de cabecera? ¿Tenías gente a la que le ibas a preguntar? Sí. Tuve y tengo todavía una gran relación con quien me ayudó mucho en todo esto, que es Federico Churra, empleado de una disquería muy famosa en Buenos Aires en la década del 60, 70, 80, que se llamaba El Agujerito. Y ellos recibían mucho material importado y iba a comprarlo, iba al Agujerito a comprar ese material. ¿Y cuáles de esos discos que te encontraste en esa disquería, que inclusive te ha recomendado a lo mejor Federico sin saber vos lo que traías, después fue algo que tuvo un impacto así enorme, porque a lo mejor ya lo traía, pero era la primera vez que arribaba a la región y vos fuiste viendo lo que sucedía con eso? Directamente
un material que fue muy fuerte y que me encantaba escuchar y ponerlo al aire. Era la música de jazz fusión y me gustaba mucho y me gusta mucho la música de Al Jarreau. Y Al Jarreau, que era la música que yo transmitía tanto por la radio y que Jota siempre me decía que lo escuchaba, lo conoció a través del programa que yo hacía y después terminó siendo baterista de Al Jarreau. Y bueno, así como eso, bueno, a los rockeros nacionales, yo también fui muy admirador del Flaco Spinetta, entonces también era una pieza clave dentro de la programación que yo hacía en aquella época. ¿Y en algún momento te pusiste a producir algunos espectáculos, algunas cosas en Venado? Digo, porque a veces va de la mano esto de ser difusor, de ser de algún modo quien habla, quien nos entrevista, a decir, bueno, demos un paso más y generemos algo. ¿Pasó eso en algún momento? Sí. Di varios pasos dentro de la radio, varios pasos. Un paso que fue bastante importante en la época donde la radio había empezado a flaquear en algún sentido porque aparecieron las otras FMs y a competir fuertemente. Estaba también el Informe, que era un medio de comunicación muy distinguido en la ciudad. Y se nos ocurrió hacer algo parecido a lo que hacía Mochín Marafiotti en la década del 90, más precisamente en el año 1990, con una administradora de la radio con quien teníamos una muy buena relación y también era muy gustadora de música. Armamos un programa que se llamaba La Buena Memoria y en las noches, con todos los discos de años que la radio había recopilado, la radio y la vieja publicidad de mi padre había recopilado, hicimos todo un relevamiento de toda esa música y la empezamos a difundir a la noche. Hicimos un formato musical tipo Mochín Marafiotti a la noche. Y eso generó después que organizáramos espectáculos en ese sentido. Reflotamos 2 o 3 orquestas de la década del 70 y hicimos un par de recitales con mucho éxito. Recuerdo uno en 1990 también, en el Club Newbery, donde llegamos a juntar algo así como, no sé, 1.200, 1.500 personas en un viejo baile y resucitamos orquestas de aquella época, de la década del 70, lo conducíamos nosotros, nos vestíamos como en aquella época y ese espectáculo lo llevamos a El Empalme, a Villa Cañas. Duró 2 años esa época, pero la disfrutamos muchísimo. Y a la radio le dio un sentido hasta de fortaleza, porque bueno, obviamente había muchos oyentes también que se interesaron por ese formato de programa, ¿no? ¿Y cómo fue ese momento que empezó a darse? Recién adelantabas algo, cuando en Venado Tuerto empezaron a aparecer varias FMs, ¿no? Y otros medios de comunicación. Ahí como el 29 era el medio madre y no había otra cosa, digamos. Claro. ¿Cómo se empezó a vivir eso, a experimentar eso desde la emisora? Bueno, había que salir al cruce de toda esa competencia fuerte que había surgido y nos pusimos el objetivo de mejorar la programación, de buscar mejores contenidos, producir más en cuanto a la venta, y ahí fue una época donde incorporamos vendedores de publicidad. Recuerdo que una pieza clave fue la incorporación de Alberto Tito Cavalieri en la parte publicitaria y fue importante y significativa la venta con él al frente, ¿no? Ahí el valor humano tuvo mucho de dedicación y contribuyó también para enriquecer de alguna manera a la radio, ¿no? ¿Cuántos empleados llegó a tener el T29? Porque hoy en día uno tiene la imaginación de una FM que se hace con 2 o 3 personas. Sí, sí. ¿Cuánto llegó a tener la LT29? Sí, yo calculo que habremos llegado más o menos a 45 empleados, más o menos. Impensado, un montonazo. Sí, en la época que... Claro, la radio era el único medio prácticamente. Tener un medio de comunicación te daba mucho poder, era un gran negocio y
Y todo eso se fue disipando con el tiempo, con el advenimiento de las FMs, los formatos que aparecieron después con las redes sociales. Todo eso, hoy en día un influencer compra 2 micrófonos, Una buena cámara. Sí, celular, digamos, sí. Sí, 2 cámaras, 2 micrófonos y sube, si tiene un contenido más o menos digno, lo sube a YouTube y ya tiene prácticamente un medio que puede ser exitoso también. Cualquiera lo puede hacer, en tu casa lo podés hacer. Sí. Y en un momento también se pensó, digamos, que la radio había llegado a un límite, como que se terminaba, digamos. Como que no iba a seguir más y que sí iba a seguir la tele, y como que da la sensación que el camino es al revés hoy en día, ¿no? Que el que pierde más terreno es la tele y no así la radio. Sí. Uno de eslogan de la radio de LT29 siempre va a estar, digamos. Siempre va a estar. Y la verdad que el proceso fuerte se dio cuando la televisión, apareció el color en la televisión, donde ahí se dijo que la radio podía perder oyentes y podía hasta morir, como decís vos, siendo muy crudo. Pero, sin embargo, la radio siguió redoblando esfuerzos y hoy en día también, como la radio se incorporó a este esquema de los formatos de las plataformas, también sigue llevando adelante programación y tiene vida todavía, merced a eso, haberse incorporado, haberse asociado de alguna manera a esta vorágine que significa las nuevas plataformas y las redes sociales, ¿no? El programa se llama Punto de Encuentro y siempre nos gusta rescatar algunos encuentros importantes que tiene aquella persona con la que estamos charlando. ¿Y qué encuentros te permitió la radio, de los cuales te han reconfortado, de los cuales has aprendido, de los cuales, cuando mirás para atrás decís, mirá qué bueno esto, o mirá lo que me sirvió esto? Puede ser con alguna persona conocida o con un trabajador, con un profesor, con un docente, con alguien que en ese ámbito te fue ayudando a pensar, a crecer, a entender. Es que tuve tantos vínculos. La radio me permitió tener tantos contactos con la gente, ¿no? En la historia, qué sé yo, todavía me acuerdo hoy en día de haber hablado con el hijo de Duke Ellington en Rosario, en el Teatro del Círculo, en los camarines del Teatro del Círculo. Una nota que tuve la desgracia de que no quedó grabada porque con los nervios no prendí bien el grabador, pero me quedó esa vivencia impresionante en Mercer Ellington, haber estado hablando con el tipo, el hijo de Duke Ellington, haber hablado con Astor Piazzolla en Rufino, con el maestro Astor Piazzolla, esa grabación la tengo todavía, haber hablado con el Flaco Spinetta, en los estudios de LT29. Los últimos reportajes que estoy generando con esto de los venadenses por el mundo, desde la pandemia, ¿no? Que puedo decir que llevo más o menos unos 200 reportajes hechos a gente en todo el mundo, y siempre me acuerdo del último reportaje que hice. El último que hice fue este domingo a una venadense en Vancouver, en Canadá, una apasionada por Celine Dion, y hoy llevando adelante una tarea como guía turística de avistaje de ballenas. ¿Qué es eso? Por decirte, esa es una, pero haber hablado con un venadense que en la pandemia vivía en Nueva York y era carnicero de un supermercado gigante en Nueva Jersey. El tipo atendía y le vendía carne a Paul Newman, ¿viste? Por ejemplo. Después terminó siendo remisero, laburando como remis. Un venadense en Miami que también está en el tema de la cibernética, y su pasión es naufragio de barcos hundidos. Unas entrevistas logré con este apasionado también de los naufragios,
bueno, como esa infinidad de historias que qué sé yo, desde José Sibeli, el científico venadense que vive en Estados Unidos, gente que vive en España. La mayoría de los venadenses viven en Barcelona. Eso es un dato que lo puedo decir tranquilamente, porque muchos argentinos viven en Barcelona, pero es impresionante eso. Digo, como vos me preguntás, Mariano, tengo tantas anécdotas, tantos recuerdos lindos que hasta me dije algún día, ¿no? Como tengo todo anotado y muchas de las entrevistas las tengo guardadas, digo, voy a escribir un libro para destacar lo más importante de lo que hablé con cada uno, porque en muchas de las conversaciones que mantenía, momentos de emoción, ¿viste? Y de llorar en la nota, justamente por el tema de la lejanía, del hecho de lo que significa vivir lejos de la tierra de uno, todo eso que para mí fue parte de mi formación como periodista, justamente, ¿no? Y con esto de la irrupción de Internet, ¿notaste que muchos venadenses que estaban afuera empezaron a sintonizar la radio? A partir de que la radio pudo llegar a Internet y se pudo escuchar desde cualquier lado. Pero además es bastante común, yo advierto mucho eso, de que muchos venadenses que incluso o van de viaje, van y afuera hasta escuchan más la radio cuando se van afuera que cuando están acá adentro. Claro. Por el amor de lo local, no más que nada por eso, ¿no? Eso. ¿Y qué es lo más lindo que te ha dado la radio, que sentís en todo este tiempo? Lo que más te ha llenado, lo que más te completó en relación a tu persona como profesional a partir de transitar este medio. Y haber justamente conocido todas estas experiencias, pero además haberme formado en valores que hoy en día los abrazo con mucha contundencia y me permiten hoy poder decir, bueno, de alguna manera hemos cumplido el objetivo y sobre todo hemos tenido una ganancia en todo esto, ¿no? Pero sobre todo desde el punto de vista del sentimiento. Me parece que eso es lo que hemos aprendido mucho, sobre todo quienes estamos formados dentro de LT29, que es el amor por el otro, el respeto por el otro, esto de sumar vínculos y sobre todo pensar en las cosas positivas de la vida, ¿no? Y en eso el amor para mí es lo más saliente que debemos abrazar. En Venado, como en muchas ciudades del país, se hace la noche de los museos, ¿no? El año pasado el LT29 formó parte. Digo, Sí. que forme parte ya como un lugar histórico, es decir, bueno, misión cumplida. Digamos que la gente va a visitar la radio como un espacio histórico de la ciudad. Sí, totalmente. Y eso lo aprovechamos muy bien, esos días esos 2 días que fueron muy lindos, donde la gente iba a ver la radio, a conocer la radio que escuchaba y que quería conocer lo que pasaba dentro de todo eso. ¿Cuál era la magia de lo que había vivido, se había vivido adentro? Y nos encontramos con muchos oyentes que iban por primera vez a ver la radio, que ellos tanto tiempo escucharon, y ahí tenían la oportunidad de ver cómo se manejaba, cómo se estructuraba la radio. Y yo me puse en esos 2 días a explicarles a los oyentes lo que, bueno, cómo habíamos desarrollado todo este tiempo LT29, ¿no? Sobre todo, destacar lo último, que fue la pasión que le han puesto la gente que hace la radio, ¿no? Porque yo creo que lo valoroso de todo esto es quienes hacen la radio, porque lo hacen desde el corazón, desde la pasión. Y eso se nota en el LT29. ¿Por qué la radio se mantiene? ¿Por qué esto que decíamos, más allá de que en distintos momentos la han sentenciado prácticamente a muerte, la radio se sigue renovando, la radio sigue existiendo, sigue conservando
ese alma, ¿no? Muchas veces decía que es un artefacto con alma. Hoy los soportes han cambiado, pero la radio sigue estando. O sea, ya no es más el aparato tradicional. Puede estar en la compu, puede estar en el teléfono, pero la radio está. Sí, sí, porque la radio es una voz de compañía. A la televisión tenés que mirarla. La radio se puede ir con vos a cualquier lugar, de tu casa o viajando. Entonces la radio me parece que es un formato que siempre va a estar presente, por eso, porque es muy fácil tenerlo a tu lado, es una voz además que la tenés a tu lado. Y me parece que eso es la fidelidad se ha logrado justamente en merced a eso, que es muy fácil llevarla con vos también. Y si el contenido es agradable, y con más razón lo vas a adoptar. Quizás alguno se ponga celoso después de lo que puedas decir acá, pero te tengo que preguntar, ¿cuáles han sido los ciclos, cuáles han sido los programas que más llegaron a la gente de Venado, que más llegaron a la gente de la región? Y la época fuerte de la radio fue indudablemente el inicio, cuando apareció LT29 en aquella década del 70, cuando estábamos instalados en otro estudio. Y esa época le marcó mucho a la gente. Y me parece como que fue bastante determinante esa época. Y si tenés que pensar en algunas voces, en algunos nombres, ¿te animás a darlo o preferís no? Es que me podría llegar a olvidar de muchos. Yo creo que sí, me parece que tendríamos que decir que todos han contribuido. Eso me parece que es lo mejor, porque estábamos hablando de que 40 personas han transcurrido durante mucha época, pero si empezamos a contar desde que empezaron hasta los 56 años, tenemos que hablar de más de 150, 200 o 300 personas que han pasado por el ET20 en todo ese tiempo. Pero en esos comienzos que vos contás, había ciertos o periodistas o locutores o informativistas o que hacían el periodismo deportivo, lo que sea, que eran hasta casi club de fan, tenían un poco más, digamos, Venado. Eran famosos. Sí, sí. Y otra cosa que por ahí vale la pena destacar, que LT29 es una escuela. Sí. Una escuela de periodistas, porque de ahí han salido gente que hoy en día tienen una llegada muy fuerte en Buenos Aires. El caso de Pablo Giral, que es relator de fútbol, salió del ET29. Héctor Titi Camps, relator de automovilismo deportivo, salió del ET29. Franco Rabaglio, periodista que salió del ET29. También actualmente. La hija del Topo, Antonelli. Noelia Antonelli, que también... Canal 13. Sí, y también el hijo de mi amigo de Buenos Aires trabaja en la producción periodística del noticiero de Telefe. Un chico que venía con su padre cuando era chiquito a la radio, porque como éramos amigos con el papá, venía a la radio y él, de mirar cómo era trabajar en una radio, le fue gustando y terminó estudiando locución, se recibió de locutor nacional como Noelia Antonelli, que se recibió de locutora nacional, y hoy trabaja en la producción de Telefe, Noticias. Y bueno, y mucha gente a la cual tenemos que estar profundamente agradecidos, que hoy siguen en el aguante del ET29 y son el ABC del contenido de la radio de Venado Tuerto, ¿no? Una pregunta que siempre hacemos al final de la charla, podríamos estar charlando 2 o 3 horas más, a mí particularmente, y bueno, entiendo que a Mauro también, la radio me apasiona como medio en sí, y más cuando uno lo piensa en el territorio, en la región, y hay un montón de cosas que me dan ganas de preguntar, pero bueno, hay un tiempo que cumplir también acá, pero preguntarte en este recorrido, en este camino, ¿cuál fue el encuentro, cuáles fueron los principales encuentros más importantes de tu vida? Ya hablando desde lo personal, obviamente siempre en una vida asociada a la radio, a la música, pero también como persona, ¿no? ¿Cuáles son esos encuentros, ese encuentro que ponderás? Puede ser 1, 2, 3. Sí. Sí, lo que la radio me permitió en esto de
del vínculo con la gente en general y con hasta gente del oficio del arte, me permitió tener acceso a innumerables eventos que yo los valoro desde el punto de vista de mi formación como gustador de todo eso, ¿no? Haber visto conciertos que hoy en día digo, uno los disfruta porque aprendió a escuchar ese artista, ese formato que hace que uno lo disfrute mucho más, justamente por toda esta experiencia que uno fue adquiriendo a lo largo de todos estos años, estos 50 años que estoy muy involucrado en la industria de la comunicación, de lo artístico, de lo periodístico. ¿Y podés nombrar alguno en particular o algunos que hayan sido así una persona que te haya marcado, movilizadores, digamos. claro, movilizadores en eso de encontrar, insisto, en distintas facetas, ¿no? Pero en eso que vos decís, bueno, esto me definió. Sí, sí. Pero algo te lo mencioné, pero para ampliar un poco el espectro, haber visto, no sé, artistas como Aldarro en Buenos Aires, un par de meses antes que falleciera, haber visto a Joe Cocker, haber visto a artistas como Phil Collins, como Sting, como Peter Gabriel, Weather Report, un grupo que para mí fue lo máximo en cuanto a grupo de jazz fusión que me encantó ver. Haber visto a Chick Corea en la primera fila del Luna Park, verlo así de frente, así tocando, bueno, son cosas invaluables que uno lo ha logrado justamente merced a todo este involucramiento que uno tuvo de años dentro del medio, indudablemente. Porque también muchos de esos eventos uno pudo acceder a estar más cerca por la conexión que tiene justamente el medio de comunicación con lo artístico. Entonces uno puede acceder más cercano de alguna manera, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Dani. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Dani Horacio Lom, director gerente del ET29 Radio Venado Tuerto, nos visitó en Punto de Encuentro. Nosotros nos reencontramos en una semana. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Hasta la semana que viene.